Ahí volvimos. Me quedó en la mitad. Esperamos un minutito, así se van incorporando los demás. Hoy entraron poquitos. ¿Hay clima de vacaciones ya? ¿Anticipadas? ¿O es el frío? Bueno, como les estaba diciendo, la histamina y la heparina, las dos van con H, histamina y heparina, son dos sustancias químicas que participan en los procesos de defensa del organismo. ¿Cómo les parece a ustedes que una célula que viene circulando por la sangre se puede enterar que en el tejido conjuntivo ingresó algún agente patógeno que lo está infectando? ¿Cómo les parece que pueda ocurrir eso? ¿Ustedes se las imaginan a las células estas en el tejido gritando, che, acá hay una infección, por favor, vengan refuerzos? Por inflamación no era. Bueno, se produce un proceso, como muy bien dijo la compañera, que se llama inflamación, ¿sí? La inflamación es debida a muchas cosas que hace el mastocito, ¿sí? Cuando uno se clavó algo, se lastimó, piensen en las características que tiene la herida esa que se produjo. A ver, ¿qué sienten ustedes en el lugar de la herida? Si la tocan, ¿cómo está? Como un poco más caliente. Bien, está caliente. Muy bien, ¿qué más sienten que pasa ahí en esa zona? Se puede hinchar a veces. Está hinchada, ¿verdad? Y uno piensa, qué horrible, mira cómo tengo todo acá, hinchado, veo como que está como con líquido adentro, ¿verdad? Tengo como un edema, y entonces dice, está mal esto, estoy mal. ¿Les parece que está mal eso? No les debe parecer que está mal. Justamente eso está indicando que el cuerpo está trabajando para deshacerse del patógeno que entró, ¿sí? Si no pasa eso, ahí sí hay que preocuparse. Si se produce una herida y no hay inflamación, hay que preocuparse. Algo está funcionando mal en Es nuestro como sistema. cuando te pegas, yo una vuelta me pegué en la cabeza y me dijeron que estaba bien que me saliera el chichón. Exacto. Porque que si no me salía, podía tener no sé qué. Exactamente. El chichón es signo de que te está pasando algo en el cuerpo para reparar todo lo que se rompió y para eliminar todo lo que pudo haber pasado. Es decir, es la respuesta. La inflamación es la respuesta inmunitaria inespecífica a cualquier ataque o golpe o cualquier noxa que pueda provocar daño en nuestros tejidos, ¿sí? En nuestros tejidos internos. Entonces, el mastocito tiene una misión importantísima en ese proceso de inflamación, porque él, al liberar la histamina, provoca que los vasos sanguíneos de ese tejido, que es un tejido conjuntivo y por lo tanto tiene muchos vasos sanguíneos, se dilaten. ¿Y qué consecuencia traerá que se dilaten los vasos sanguíneos? Piensen. Que llegue más sangre al lugar. Exacto. ¿Y para qué tiene que llegar más sangre al lugar? Para reparar la herida. Porque ¿se acuerdan que todas estas células móviles que yo les dije que tiene el organismo provienen de células de dónde? De la sangre, dijiste. Exacto. Entonces, si llega más sangre, van a llegar más células. Y por lo tanto va a haber más participación de ellas para reparar ese tejido. Entonces el mastocito inicia ese puntapié, ¿verdad? De decir, bueno, acá tiene que venir un batallón de células auxiliar. Entonces, ¿cómo logra eso? Liberando histamina y provocando una vasodilatación, o sea, un aumento del calibre de los vasos, que hace que el flujo de sangre que llega a ese tejido aumente. Y aparte, la histamina tiene como consecuencia dilatar, ¿bien se acuerdan las uniones epiteliales que existen entre las células?
que eran proteínas que se interponían entre una membrana y la otra? Las uniones comunicantes, las uniones ocluyentes, las uniones adherentes. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. En la cara lateral, bueno, justamente la histamina afloja un poquito esas uniones y permite que los epitelios de los vasos sanguíneos, que es un epitelio simple plano, o sea, muy chiquitito y muy finito, deje pasar entre medio de ellos, ¿verdad?, a esas células sanguíneas que tienen que escaparse del vaso sanguíneo y pasar al tejido donde está la infección. Entonces viene la sangre, que aumenta su flujo, pero además la permeabilidad de los vasos es aumentada por la histamina. Y se permite un fenómeno que se llama diapédesis, que es la salida de muchos glóbulos blancos desde el vaso sanguíneo hacia el tejido. El glóbulo blanco tiene la particularidad de tener movimientos ameboides, es decir, emite pseudópodos, y entonces se puede meter por lugares estrechos porque se estira, se estira, se estira, se estira, y va hasta que termina de salir, ¿verdad? Y entonces puede pasar por entre medio de células epiteliales que tienen aflojadas sus funciones adherentes, sus uniones adherentes, y entonces él puede meterse entre esas células y atravesar la pared del vaso sanguíneo, que es muy delgadita. No se olviden que no es la pared del vaso sanguíneo de la aorta. Estamos hablando del vaso sanguíneo capilar. ¿Ah? Los capilares que llegan, o sea, las ramitas de los vasos sanguíneos que están llegando a cada una de las células. ¿Sí? Ahí son vasos muy delgaditos, hechos solamente de un endotelio, capaz que ustedes se acuerdan de eso, de una de las actividades que hubo. El endotelio es un epitelio simple plano, ¿ah?, que rodea a los vasos sanguíneos pequeños, ¿sí?, que está rodeando a todos los vasos sanguíneos, pero en el capilar es el único tejido que hay, ¿sí?, ese y su conjuntivo asociado que lo va a nutrir. Pero después los capilares no tienen ni capas musculares, ni capas elásticas, ni nada por el estilo. Son todos muy pequeñitos. Entonces, las células tienen facilidad de atravesarlos. ¿Y cuándo saben que tiene que pasar eso? Bueno, cuando este mastocito da la señal, ¿sí? Así que reconozco al mastocito, ¿verdad?, por su núcleo ovalado. Es una célula muy grande, entonces la voy a encontrar junto con los macrófagos, son las células más grandes que tiene el tejido conjuntivo. Y además, como yo les decía, tienen un núcleo entre redondo y ovalado, tienen abundantes gránulos en el citoplasma que nos van a permitir reconocerlos, inclusive con el microscopio óptico. Esos gránulos tienen afinidad por la hematoxilina. Así que, ¿qué carácter tienen esos granos? ¿Ácidos? ¿No? ¿Cómo? ¿Ácidos? Ácidos, justamente. Tienen un carácter ácido, tienen un carácter negativo, por lo tanto son atraídos, ¿verdad?, por la hematoxilina, que los tiñe de color violeta intenso, y a veces hasta negros quedan, de tan violetas que quedan. Bueno, el otro tipo de célula del tejido conjuntivo propiamente dicho es la adiposa. Esta célula puede estar aislada dentro de un laxo o puede estar constituyendo el propio tejido conjuntivo adiposo. Cuando predominan estas células, constituyen el adiposo. Y como yo les decía, había dos tipos de células adiposas. Unas que forman la grasa blanca, o también llamada amarilla porque es un blanco crema, ¿sí?, que, si ustedes observan, tiene una única gota de lípidos en su interior. ¿Se acuerdan por qué hay una sola gota cómo se ve esta única gota de lípidos en el interior de un adipocito? Acuérdense que son lípidos, y con la hematocilina y eosina, ¿qué le pasa a estos lípidos? ¿No era que no se veían? No se ve, queda un hueco. Este tamaño así de la gota, en una tinción con hematocilina y eosina, queda un hueco, literal, blanco, donde estaba la gota. Porque acuérdense que en el proceso de deshidratación y después en el proceso de aclaramiento, se usan alcoholes que disuelven a las grasas. Entonces,
Si las queremos observar con hematocinina, no vamos a observar la grasa, vamos a observar el espacio que ocupaba esa gota lipídica, que es casi toda la célula. Entonces vamos a ver una línea alrededor de ese blanco, una línea de color rosado y violeta, con el núcleo inclusive, que uno tiende a pensar que es la membrana celular. Pero ¿por qué no puede pensar que es la membrana celular? Estoy mirando al microscopio óptico. ¿Por qué no puedo pensar que es la membrana celular? Eso rosado que tiene alrededor. La membrana celular no se ve, ¿no? Exactamente. La membrana celular no se ve al microscopio óptico. Entonces, lo que tengo alrededor, eso rosadito, indudablemente, que ¿qué parte de la célula es? ¿Qué parte de la célula será? Todo eso rosadito que incluye al núcleo, ¿qué parte será? La Citoplasma. matriz. O sea, el citoplasma, ¿verdad? La matriz es del tejido, ¿sí? El citoplasma, o la matriz intracelular, le podríamos decir, ¿no? Pero más que nada el citoplasma, porque no se olviden que hay organelos acá. Al principio, cuando se la visualizó por primera vez, se pensó que esto era una vacuola, pero no repitan eso porque no es cierto. Esto es una inclusión. Es una gota de lípido que queda aislada, porque el resto del citoplasma tiene agua, y ustedes acuérdense que la grasa, el aceite, todos los lípidos son insolubles en agua, ¿sí? Entonces queda aislada, por sus propiedades de insolubilidad, queda aislada, una gota. Es como si pusieran un tarrito agua y aceite, el aceite me queda por un lado y el agua por el otro. Acá en la célula pasa lo mismo, la gota de lípido queda ahí, aisladita a un costadito, ocupando casi toda la célula. Y el resto de la célula se dispone alrededor de esa gota, ¿sí? Como la gota puede ir creciendo, a medida que va creciendo, el núcleo se va aplanando y retirándose hacia la periferia. Esa es la grasa blanca, la característica de un adipocito de grasa blanca. Una célula donde hay una gran gota lipídica. La grasa parda, por el contrario, no tiene una sola célula, una sola gota de lípido. Por eso se llama multilocular, porque tiene muchas gotitas de triglicéridos en su interior. ¿Sí? Es decir, es una célula, ¿verdad?, más oscurita, porque claro, el citoplasma no está tan invadido por la grasa, ¿sí? Pero hay zonas que si lo hiciéramos con hematocinina, veríamos agujeritos todos vacíos dentro de la célula, una célula rosada, llena de manchitas blancas, donde indudablemente están las gotas de lípido, ¿sí? La grasa parda, ya les decía, en el adulto humano no existe más, existe la grasa blanca, y en el feto sí hay mucha grasa parda, que más o menos a partir de la cuarta semana más o menos empieza a formar este tejido adiposo, y empieza a ser sustituido este tejido por este, ¿sí? Pero la sustitución, como podemos observar en la microfotografía, que esta creo que la tienen en el ejercicio, ocurre así: son células de tejido conjuntivo comunes y corrientes, ¿sí?, que empiezan a guardar triglicéridos en su interior. Si ustedes miran acá, ven cómo empiezan a incorporar grasa, y la empiezan a dejar en su citoplasma como pequeñas gotitas. Y acá vemos otra célula donde tiene una cantidad de gotitas. Podríamos decir que esto es grasa parda, pero sin embargo no, porque esas gotitas se van a ir fusionando, y acá vemos el producto de la fusión de varias gotitas, formando dos grandes gototas, ¿verdad?, de triglicéridos, que a la vez finalmente van a terminar fusionadas formando una. Esta microfotografía nos muestra la evolución que tiene el tejido adiposo, o sea, cómo se originan las células adiposas. Piensen que esto tiene que ver con los procesos de adelgazamiento y de engorde que tiene el organismo. Cuando una persona engorda, lo que hace es
que se llenen los adipocitos de más grasa y se van formando gotas más grandes hasta que finalmente tiene una gran gota que va creciendo, y a medida que va creciendo, el tejido conjuntivo se va transformando más en un tejido de células juntas, como habíamos visto cuando vimos como ejemplo el adiposo, que nos parecía mentiroso. ¿Cómo decimos que células juntas si el conjuntivo tiene células separadas? Bueno, pero este es por el rol que cumple este tejido, que las células se juntan, ¿sí? Pero no se juntan como las de los epiteliales por medio de zonas de unión, ni se juntan de tal manera que no se puedan separar. Si esa persona empieza un proceso de adelgazamiento, estas gotas empiezan a desaparecer, a disminuir su tamaño, y por lo tanto la célula empieza a separarse de las otras células, y por eso la persona achica su volumen. Vamos a tratar de ver diferentes tejidos conjuntivos propiamente dichos, y ustedes me van a decir qué tipo de tejido conjuntivo, de acuerdo a lo que hemos dicho, están observando. A ver, ¿qué les parece esto? ¿Qué puede ser este tejido conjuntivo? ¿Esto rosado qué será? No está teñido con hematocilina y eosina. ¿Núcleo? Es el núcleo. ¿Forma el núcleo? Ovoide. Ovoide. Y miren cómo es la forma del citoplasma. ¿Lo ven que es más oscurito? Muy levemente oscurito comparado con el fondo. ¿Qué es esto? Núcleo ovalado. ¿Un fibroblasto inactivo? Muy bien. Un fibroblasto inactivo se llama ¿cómo? Fibrocito. Fibrocito, exactamente. ¿Vieron que se dan cuenta enseguida? Núcleo ovalado. Y veo un citoplasma con prolongaciones, un fibroblasto inactivo, justamente un fibrocito. ¿Bien? ¿Qué otra cosa reconocen aparte de fibrocitos? Fibras. Fibras. ¿Vieron que hay fibras gruesas y fibras más delgaditas? Miren esta, por ejemplo, súper delgadita, y esta muy gruesa. Bueno, de esa forma nosotros podemos llegar a distinguir si se trata de una fibra colágena o de una fibra elástica. En los preparados de microscopía óptica, las fibras colágenas, con estas tinciones que no las tiñen, ¿ah? Son tinciones para ver células, las fibras colágenas aparecen gruesas y las fibras elásticas aparecen delgadas. Esa es la forma de distinguirlas. ¿Y qué sería lo que está rosado en el fondo? ¿Qué es lo rosado que está en el fondo? La matriz. La matriz también son las fibras. ¿Qué parte de la matriz es lo rosado que está en el fondo? La sustancia. Exacto. Entonces, ¿cómo diagnostico que esto se trata de un tejido conjuntivo? Tiene mucha matriz. Las células están separadas. Muy bien. ¿Y qué observo en la matriz, que es clave? Las fibras. Exacto. Ese es el diagnóstico de un tejido conjuntivo. Las células están separadas por matriz extracelular en donde hay fibras, ¿sí? Donde se observan fibras. Y con eso ya tengo un tejido conjuntivo diagnosticado. Ahora me tendría que empezar a fijar dentro de los conjuntivos de qué tipo será. ¿Cómo me doy cuenta que es un conjuntivo propiamente dicho? Porque es difícil saber la consistencia de mirar nomás, ¿no? Hoy yo les di la clave: gelatina con frutas. Si tuviera matriz sólida, ¿qué tendría que observar yo?
Un espacio hueco vacío. donde no está. Espacios vacíos, muy bien. Y donde tengo las células, ¿qué tendría que observar alrededor de ellas? Un aro. Ahí va. ¿Lo observo eso? Entre el citoplasma y la matriz, ¿hay alguna zona más oscura que me permita saber que la célula está metida en un hueco? ¿Ustedes ven un aro alrededor de esta célula? Recuerden que esto es el núcleo. La célula del citoplasma es esto que estoy viendo acá todo estirado. Que yo le estoy pasando el cursor para adelante. ¿Ven separación bien nítida entre la matriz y la célula? ¿No? No. Hay como una continuidad, la célula se continúa con esa matriz porque la matriz es semilíquida, ¿sí? Si fuera líquida, las células no estarían así de separadas, se agolparían todas más unas con otras, porque ¿qué pasa? Para poderlas observar en un preparado, yo lo que tengo que hacer es extender eso y ponerle todavía un cubre. Entonces, ¿qué me va a pasar con las células que andaban circulando? Se van a montar unas sobre otras. Entonces, cuando yo observo que las células se montan unas sobre otras, la matriz es líquida. Si yo observo que están bien separadas y que hay continuidad entre la célula y la matriz, estoy seguro que la matriz es semilíquida. Si encuentro separación entre la matriz y la célula, ahí tengo dos posibilidades. O es cartilaginoso o es óseo, ¿sí? Y bueno, ahí me tengo que empezar a mirar cómo están dispuestas las células. Los cartilaginosos tienen otra disposición de las células que tiene que ver con grupos, forman grupos que se llaman grupos isógenos, que es característico del cartílago, y en el caso del hueso se disponen de manera de círculos concéntricos o de manera de formar como caminos, que se llaman trabéculas cuando se trata del tejido óseo esponjoso. Es decir, es muy característico, no hay forma de confundirlo. Pero sí, yo puedo saber que esta es una matriz semilíquida por la continuidad que hay entre el citoplasma y la matriz. No veo separación, más que el contenido del citoplasma. Acá termina el citoplasma de la célula y ahí sigue la matriz. Pero no hay nada que me denote que la célula está encerrada dentro de esa matriz. ¿Bien? A ver el siguiente. ¿Quién diagnostica por qué se da cuenta que es un conjuntivo? ¿Por qué esto es un tejido conjuntivo? ¿Qué estoy viendo que me permite diagnosticar que es un tejido conjuntivo? Las células separadas, Bien. las fibras y la cantidad de sustancia. Ahí va, tiene bastante sustancia fundamental y también fibras, que es lo que caracteriza la matriz. Y dentro de los tejidos conjuntivos, ¿de qué tipo de tejido conjuntivo es? Acuérdense que el diagnóstico es explicar todo su nombre. Es tejido conjuntivo porque tiene células separadas por una matriz extracelular formada por fibras y sustancia fundamental. Hasta ahí vamos bárbaro. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo es? Propiamente dicho, ¿Cómo te das cuenta? no se ven huecos y no hay distancia entre la célula y la sustancia, como un aro. Exactamente, hay una continuidad entre el citoplasma y la sustancia fundamental alrededor. Bien, ¿qué célula del tejido conjuntivo están viendo entonces propiamente dicho? Mastocito, ¿Cómo te diste cuenta? por las núcleo ovalado. Ujú. Y también había dicho que la mastocito creo que se teñía de hematoxilina Muy y bien. queda de un violeta muy fuerte, creo que dijiste, no sé. Y además vieron que son todos puntitos violetas, Sí. que eso indudablemente corresponden a los gránulos mastocitarios de heparina y de histamina. ¿Bien? Vieron que es fácil, mucho más fácil que el epitelial este, ¿no? ¿Y este? Sí, Tejido Es un conjuntivo. fibroblasto. ¿Es un? Fibroblasto.
¿Por qué decís que es un fibroblasto? Porque, ay no, Un plasmocito. ¿Por qué? Tiene el núcleo hacia la periferia Ujú. y parece que hay retículo en la parte libre. Parecería que hubiera retículo acá adentro, decís tú. No, no, al costado del núcleo. Aquí al costado del núcleo, pero está bastante, hay como un alito más oscuro, estoy de acuerdo contigo. Este método se llama con tinta china, se tiñó, para teñir cromatinas, ¿sí? En realidad el retículo lo sabés tú, que está, que es cierto, pero lo que te permite distinguir que se trata de un plasmocito es que el núcleo está en uno de los costados de la célula, es excéntrico, ¿sí? Y ese patrón de cromatina que hay adentro. Si lo ven ampliado acá, el patrón, que como se acuerdan que era con mucha imaginación, decíamos que era en forma de rueda de carro. ¿Sí? Es decir, manchoncitos en la periferia y manchón en el centro. ¿Sí? Es un plasmocito. Ese núcleo no se lo olvidan más. Esa característica del núcleo así, medio redondeado, excéntrico y además con ese patrón de cromatina, es característico del plasmocito. No lo vemos en ningún otro núcleo. Te escribieron en el chat, profe. Me escriben en el chat. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Quedan 2 minutos. Bueno, nos quedamos con la última. A ver. ¿Qué tejido estoy viendo? El adiposo. Bien, es un tejido conjuntivo difícil de diagnosticar, ¿verdad? Porque acuérdense que las células no están tan separadas, ¿sí? Tiene espacios de sustancia intercelular donde no veo muy bien claramente las fibras, porque como bien decían hoy, ahí hay fibras reticulares formando como un enrejado, pero sí hay vasos sanguíneos. Sí, eso. Iba a decir que podía distinguir vasos sanguíneos. Que Y también esa estaban célula, ahí. ¿verdad? Globosa de diferentes tamaños, con un núcleo aplastado contra la membrana celular, o sea, en la parte del aro de citoplasma. Acuérdense que esto más oscuro no es la membrana, sino que es el anillo de citoplasma que tiene con su núcleo, y esto grande vacío que es. la gota adiposa. Grasa. Exactamente, la gota lipídica. ¿Ah? Es inconfundible. Una vez que uno aprendió a reconocer este tejido, no lo olvida nunca más, porque justamente no hay otro igual. El tejido adiposo es inconfundible. ¿Sí? Bueno, para la clase que viene vamos a empezar a ver el tejido cartilaginoso, a ver cómo lo podemos reconocer. Yo les colgué en la plataforma ya los tejidos conjuntivos para diagnosticar. ¿No se acuerdan? Si no me fijo. ¿Les puse el PowerPoint con los tejidos para diagnosticar? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, me voy a fijar. Porque no sé, qué tiene el PowerPoint, si lo puse, tiene también los cartilaginosos, pero los vamos a hacer en 2 etapas. Un informe lo van a hacer con los propiamente dichos y otro informe con los cartilaginosos. Lo que voy a hacer es ponerle las fechas para entregar esos informes. ¿De acuerdo? Primero que es Ok. mucho más fácil diagnosticar los tejidos conjuntivos que los epiteliales, porque es menos cantidad de cosas. Ah, y otra cosa que me olvidé. ¿Qué origen embrionario tienen todos estos tejidos? El mesodermo. Exactamente. ¿Y de qué porción del mesodermo? La De la mesénquima. mesénquima. Exactamente, mesénquima. Muy bien. Bueno, si estamos en hora, no sé, porque yo no tengo claro acá la hora, que cuando tengo compartida la pantalla me saca el reloj. No sé qué hora es. ¿Estamos en hora, chicos? A ver, yo tengo por acá el celular. 11:20. Sí, estamos en hora Sí, entonces. son de Bueno, entonces nos vemos el miércoles y empezamos con tejido conjuntivo cartilaginoso. ¿Bien? Ok. 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 Nos vemos. Gracias. Vale. Chao, Léanlo que estén bien. en el libro, en Tórtora. Bien, nos vemos. Chau. Chao.